funcionario de Wilfrido Vargas, 1984. Me recuerda aquel famoso proverbio árabe de que el pasado se parece al presente y el presente se parece al futuro como una gota de agua se parece a otra gota de agua. Lamentablemente República Dominicana pareciese hacer de esa manera porque hay cosas que vemos hoy que cuestionábamos ayer, pero efectuadas por quienes lo cuestionaban. Así no avanzan los pueblos. Hay que seguir transformando esta sociedad, pero transformándola para bien. Le agradecemos siempre a Dios, nuestro Padre el Todopoderoso, que nos permite estar en esta, la emisora más escuchada de la República Dominicana. Sol 106.5 FM junto al Dream Team de la Comunicación Nacional en el programa más influyente y escuchado del fin de semana, El Sol de los Sábados. Muchísimas gracias, querida amiga Susi Aquino Gotró. La verdad es que me deja sin palabras. Señores, en la autobiografía de Steve Jobs, él hablaba de la importancia de definir lo urgente y lo importante. La relevancia de separar ambos conceptos que, aunque siendo ellos relevantes, tienen unas categorías distintivas que nos ayudan a planificar el accionar inmediato, el accionar a mediano plazo y el accionar a futuro de largo plazo. Y mencionaban en esa misma obra el ejemplo de Dwight D. Eisenhower, comandante en jefe de las fuerzas aliadas en Europa durante la Segunda Guerra Mundial. Fue luego presidente de los Estados Unidos de América, general de 5 estrellas. Eisenhower construyó lo que se conoce como la matriz de Eisenhower, en donde él delimitaba las acciones urgentes en la campaña militar y que luego ha sido aplicado también a la gerencia política y a la gerencia privada, pero él lo delimitaba de lo que era importante y lo diferenciaba. Y es algo que nosotros podemos asumir y trabajar, no solo en nuestra vida para planificarnos. Recuerden que la planificación es lo contrario de la improvisación. Y en la improvisación no se suele llegar muy lejos. Aquel que no sabe a dónde va ya llegó, como dice el adagio popular. Y Eisenhower construía esta matriz para que uno pudiera a la vez elaborar una ruta, un camino que permitiera tomar acciones contundentes en torno a lo que en un momento es urgente, pero seguir trabajando a mediano y largo plazo en lo que es verdaderamente relevante. Y creo que el gobierno del presidente Abinader debe tomar un rumbo semejante. Nosotros hemos dicho desde este espacio que el principal reto del gobierno del PRM y del presidente Luis Abinader es superar la pobreza, es superar el hambre, es avanzar en torno a esas necesidades trascendentales que de manera endémica viene arrastrando nuestro pueblo desde hace décadas y que venimos, por supuesto, que logrando ciertas transformaciones de a poquito, pero queremos que se acelere ese proceso en beneficio de nuestro pueblo. Es ahí que debe empezarse a delimitar qué es urgente de abordar, pero nunca perdiendo en cuenta lo que es importante. Y me preocupa sobremanera ver que se hablan de tantos elementos, de 12 grandes procesos y proyectos que son importantes, pero que habría que ver si es lo que en este momento el pueblo considera que es lo urgente. Nosotros decíamos la semana pasada que el tema de los precios y de la inflación es un tema urgente, que lacera los bolsillos de la gente, que reduce la capacidad adquisitiva del pueblo y que está llevando a la desesperación a una parte importante de la familia dominicana, porque a raíz de la pandemia se han reducido los ingresos de muchos y muchas dominicanas y dominicanos. Eso es urgente. Pero se hablan ahora de unos proyectos en donde de manera legítima nos podemos preguntar ¿y en qué aporta eso a solucionar un tema que en este punto, en este momento es clave? Porque estamos hablando de evitar que una parte importante del pueblo dominicano pase hambre. Pero cuando uno ve estadísticas como que un 62% de los niños con 10 años de edad de la República Dominicana no entiende lo que lee, uno se da cuenta de que el problema educativo, si es que pensamos en trabajar para desarrollar nuestra sociedad, es un problema urgente y hay que trabajar en ese sentido. Y vuelvo y pregunto, esas reformas y proyectos que se están anunciando, ¿en qué beneficiaría a la juventud dominicana? Pero cuando uno ve
que más del 30% de los jóvenes dominicanos no tienen empleo y que estamos liderando en materia de desempleo juvenil a América Latina entera, uno entonces se encuentra con una realidad urgente de desafección, de desarraigo ante su propia sociedad por parte del motor de todo pueblo que es su juventud. Y no vemos qué se está haciendo para solucionar ese problema que, repito, es urgente. Pero cuando uno ve que apenas antes de ayer en la noche, un jovencito en un McLaren arrolla en la avenida Abraham Lincoln a un señor de 70 años de edad, en una mala práctica que no se termina de abordar, que son esas carreras ilegales, con una realidad de muertes por accidentes de tránsito que nos ha colocado en primer, segundo y tercer lugar, dependiendo del año, del mundo. A nosotros los dominicanos somos campeones en muertes por accidentes de tránsito y no observamos que dentro de todas esas reformas que se están planteando, que no sabemos en qué periodo de tiempo es que se pudieran realizar, que son importantes, no nos confundamos, pero la urgencia, ¿dónde está? Y este fenómeno que acabo de describir cobra vidas inconmensurables de dominicanas y dominicanos. Entonces, uno dice, ¿y dónde está el foco del gobierno? ¿Hacia dónde está mirando el Estado? Uno se pregunta de manera sensata, ¿y son los intereses del gobierno los intereses del pueblo llano, del pueblo dominicano? ¿Estamos entendiendo el proceso? Porque es muy fácil cuestionar a un líder opositor bajo el argumento que particularmente me parece baladí, de que él no puede opinar porque ya tiene mucha experiencia debido a que gobernó. Eso es muy sencillo. Bueno, ese líder insuficiencia moral, no puede, dicen. ese líder no puede hablar porque tiene experiencia. ¿Y para qué quiere volver? La excusa, que lo supo hacer bien. Cuidado si ahí también está el temor. ¿Cómo uno le impide o le cuestiona a un líder que pueda asumir una posición bajo el argumento exclusivo de que ya en un momento la asumió? Podemos cuestionar entonces al gobernador del Banco Central por ser el que mantuvo la estabilidad en un momento determinado y cuando llega el presidente Abinader lo deja en el cargo porque lo sabe efectuar. ¿Por qué a él no lo cuestionamos? Podemos cuestionar a un comunicador. Ese comunicador no puede hablar porque tengo 12 años escuchándolo hablar del tema. Ah, pero es que el tema no evolucionó. Ah, pero es que la mentalidad del comunicador tampoco cambió. Entonces, ¿cuál es el argumento? No podemos darle paso al éxito porque tiene experiencia por un periodo que ya pasó. Es por ahí que viene el asunto. O el otro argumento interesante de que no, ese líder opositor no puede hablar porque no resolvió un problema fundamental. Bueno, empecemos a hablar de líderes mundiales que resolvieron problemas fundamentales y no de procesos de pueblo que, amparado en sus instituciones, lograron salir de los problemas más acuciantes de toda la historia de la humanidad. ¿Y cuál fue el proceso institucional y político que ha permitido que los pueblos avancen como nunca lo han hecho en ningún otro estadio de desarrollo? La democracia y la economía de mercado. Ahí está. Ahora el tema es un hombre. Ahora el tema no es institucional. Es cuando conviene el asunto. No. Vamos a ver cómo se ha avanzado. Y vuelvo al gobierno del presidente Abinader para ir terminando. Vamos a ver cómo hemos logrado procesos. Vamos a ver cómo ese líder que se está cuestionando, llamado Leonel Fernández, recibió la tasa de pobreza en 50% y la dejó en 38%. Y quien le sucedió, a quien aquí el que me conoce sabe que lo he criticado como el que más, pero como decía José Martí, honor a quien honor merece. El presidente Medina recibió la tasa de pobreza monetaria en 38% y la dejó en 24%. Una reducción sin parangón en la historia democrática en 7 años. Llegó el coronavirus, la pobreza aumentó. Entonces volvemos a la urgencia y con esto culmino. El gobierno dominicano debe entender que de lo que se trata en este momento en torno a reformas institucionales es abocarnos a aquellas que de manera perentoria ayuden al bienestar de nuestro pueblo. La reforma fiscal, ese gran pacto social, va a ser doloroso, va a tener un costo político importante, pero es necesario. Y es urgente porque se va haciendo insostenible la carga fiscal del Estado dominicano. Pero entonces
traer el elemento nocivo a destiempo innecesario de una reforma constitucional en donde pudiera colarse cualquier cosa, en donde ya se está hablando de reducir el margen para ganar en primera vuelta de 50% a 45%, en donde se está hablando de rehabilitar con fines politiqueros a un líder del pasado para intentar mantener a la oposición dividida, que eso como estrategia política, divide y vencerá, se enseñaron los romanos, ok, uno lo podía asumir como estrategia política, pero tocar nueva vez la Carta Magna para beneficiar coyunturas politiqueras de una persona o de un grupo de poder, eso es sencillamente perverso y lo digo con toda responsabilidad y no quiero pensar que eso es lo que esté detrás de esa supuesta reforma. Y 11 reformas más que se van planteando que considero no están dentro de los intereses ni coadyuvarán al bienestar del pueblo dominicano. Vamos a trabajar lo que es importante y urgente en este momento y sigamos avanzando, por supuesto, en lo importante, pero todo a su tiempo y todo al ritmo de lo que necesitan las ciudadanas y los ciudadanos. Presidente Abinader, vamos a fajarnos a gobernar y dejémonos de inventos e improvisaciones que al final el precio se lo terminarán costando a usted, a su gobierno y a la impronta que pretende dejar ante la historia del pueblo dominicano. Cambio y fuera. El sol de los sábados.